Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Este es el programa número 457 del Derecho y al Revés, con equipo 3/4 completo. Nos falta Charlie nada más. Sí, después cuando venga el invitado, a full. Porque está Mercedes en vivo y en directo. Sí, sí. Vamos, eso no bien. sucede tan a menudo. Bueno, lo que sí, ya espero verlas en pantalla, porque por ahora me veo a mí solo, que me veo todos los días al espejo y ya me aburrí un poquito, así que estaría bueno. Bueno, pero en la radio es otra cara la que tenés, ¿no? Sí, ¿no? Con Sí, los sí. auriculares. Sí, me dijeron que hasta soy un poco más simpático, ¿vos sabés? Es una cosa. Bueno, estamos con Charlie Vázquez en la operación, Fede Politi en la producción. Tenemos un invitado interesantísimo, vamos a hablar de la realidad que no sale de su asombro, como suele citar Tute. Marta, a Tute. Va a venir Carlos Fara, gran analista político y consultor. Pero yo, si no les molesta, quiero hablar de un evento muy, muy lindo y emotivo al que asistí el sábado. Yo estoy esperando Ay. desesperadamente que cuentes los detalles y que la audiencia disfrute junto conmigo y aplauda de pie. Y yo me A ver. empiezo a poner un poquito nerviosa. A ver. No, nerviosa estabas el sábado. Nunca te vi así de ¿Ah, nerviosa. sí? Sí. Mira. Nerviosa en el mejor sentido, En el mejor emocionada, sentido, sí, conmovida. sentía un manto de cariño, un cúmulo de recuerdos, todo eso es muy fuerte. Tal pero cual. No sé, decilo, ¿qué viste vos? Bueno, Marta presentaba La Silla de Mimbre en su ciudad natal, Rojas, y confieso que me sorprendió. Yo no conocía Rojas, no había ido nunca, estaba ahí en Pergamino, 45 minutos. Me recibieron bien a pesar de ser de Pergamino, lo cual no Un es poca, extranjero, no es poca un cosa. extranjero. Sí, un extranjero de Pergamino. Claro. De Pergamino. Porque hay su pica ahí, ¿viste? Fue muy, muy lindo el evento. Primero, no solo sala llena de amor, de amigos, de familia, de todo diría que el alma de la ciudad o del pueblo. Sí, yo de quiero Rojas. agregar acá que nosotros fuimos en Malón. Cuando digo nosotros, mi familia, porque fueron mis 4 hijas, mis 4 yernos, y de los 10 nietos fueron 9. Y yo, es Espectacular. decir, éramos un montón. Era Llegamos, un tumulto. llegamos a la tarde del día viernes, el sábado era la presentación. Bueno, y fue a hacer una recorrida por los lugares queridísimos de mi infancia, de mi adolescencia, encontrar gente querida. Bueno, y la verdad que la presentación, por un lado, destacaría muy buena idea, la de una suerte de entrevista que le hizo a Marta, una destacada personalidad de Rojas. Juan Carlos Castro. Juan Carlos Castro, perfecto. Que le iba haciendo preguntas sobre el libro y la fue llevando. Voy a confesar al aire, lo único que me pareció durísimo es el cuento que eligió él para leer. Que era Bueno, él lo eligió. pero lo eligió él, un cuento muy, muy doloroso, muy bueno, sobre la pandemia, ¿no? Claro. Que, ojo, creo que es uno de los cuentos más potentes del libro, pero yo hubiera elegido, por suerte Marta al final leyó La Silla de Mimbre, ¿no? Y fue un remate espectacular, mucha participación, un silencio impresionante durante la charla. Incluso de mis nietos. Tal cual, Los chiquitos. tal cual, incluso los chiquitos. Un comentario personal me obligó a pararme en el escenario y hablar de que era Argentina Conversa, totalmente innecesario, pero bueno, sabemos cómo es Marta, no me la iba a llevar de arriba. Y la otra cosa muy impresionante que a vos te hubiera fascinado, yo estuve de hecho viendo un largo rato,
era una serie de fotos pasadas en pantalla gigante de Marta y su adolescencia en Rojas. Qué lindo. Sí, y la me hubiera verdad, encantado. Es rarísimo Me hubiera encantado. poder construir tanta memoria, porque yo no sé de dónde salieron, eran decenas de fotos. Es las fotos que uno va guardando, que yo fui guardando en una caja, así como tuve que abrir varias cajas para el resto del libro, con cartas de amigos de otra época. Bueno, sí, esta debilidad mía que en algún momento da sus frutos. Bueno, y muy bien digitalizadas además, así que la verdad que una fiesta, una fiesta. Sí, yo quiero decir, sí, no tengo palabras de agradecimiento a todos los que estuvieron en la organización, y quiero mostrar algo que me regalaron, porque además el evento fue declarado de interés municipal o cultural. Estaba el intendente, estaba el Consejo Deliberante. Y esto me regaló el intendente, pero es un regalo de el pueblo para mí. Historias de Rojas. Divino. Esto está compilado, editado por Mario Bernardo Aguer, un vecino calificadísimo de Rojas, y empezó esta historia Ariel Labrada, que fue ni más ni menos que profesor de historia en mi época de secundario, es decir, y estaban sus hijas ahí. Bueno, no quiero seguir hablando porque si no nos va a alcanzar el programa. Te emociona aparte. Ah, sí. Es muy emotivo. No, lo que, claro, uno transmite. Además, yo creo en ese tipo de espacios tan contenedores de los afectos y de la identidad, que alguien que eligió estar allí, porque vos te viniste a Buenos Aires, pero luego, siendo muy chiquita, dijiste quiero volver a Rojas, y tu madre te llamó, digamos, te prestó atención, que se transforme en una figura pública del país, que se transforme en una eminencia. Ay, también bueno, tiene, no, de no, verdad, ya. es para el pueblo, para la comunidad riojense, realmente es un privilegio, ¿no? Yo cuando tuve la oportunidad de hablar, dije que Marta usaba un término muy habitualmente en el programa para hablar de la gente que construía bien público, solidaridad, entrega, etcétera, y lo llamaba héroes cívicos. Y yo dije que si había una heroína cívica, como un ejemplo de lo que es el término, era Marta. Coincido. Bueno, gracias a ambos y gracias a todo Rojas, porque yo soy lo que ustedes me permitieron que yo fuera. Bueno, gracias. Bueno. Dejémoslo ahí. Vos tenés bastante que ver con el asunto. Bueno, nos vamos unos miles de kilómetros al norte y escuchamos qué pasó en Estados Unidos. ¿Cómo no? Lo escuchamos a Marcelo de Jesús. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Continúa el Mundial. Los 3 países anfitriones siguen la ronda de 16. Ayer ganó Estados Unidos, anteayer México y 2 días atrás Canadá. Veremos qué pasa con Argentina mañana. Lo que observamos son tribunas llenas, pese a los enormes valores de las entradas y además los costos de traslados y alojamiento. Un tema especial son las publicidades. Mientras en Argentina Messi es la dominante, en Estados Unidos los avisos están repartidos entre Messi y Beckham, peleando cabeza a cabeza. En cambio, otros jugadores como Cristiano Ronaldo no tienen publicidad, y Mbappé se ha visto solamente una haciendo promoción de una película. Esta semana las noticias políticas más importantes vienen del lado judicial. La primera, la Corte Suprema invalidó un decreto de Trump de su primer día que sostenía que la ciudadanía no se adquiría simplemente por nacer en Estados Unidos. La decisión se tomó por 3 jueces conservadores y 3 liberales. El gobierno sostenía que el derecho a ciudadanía establecido en la Constitución era solamente para los negros, hijos de esclavos, pero no alcanzaba al turismo de nacimientos, una forma de decir cuando los inmigrantes entran al país ilegalmente para tener un hijo con derechos norteamericanos. Ese decreto es parte de una campaña más amplia contra los inmigrantes que inició el gobierno y que recibió un serio rechazo de una corte netamente conservadora. Luego hay 2 noticias judiciales relevantes, ambas en contra del presidente. Por un lado, la Corte Suprema negó que el presidente pueda remover a un funcionario de la Reserva Federal sin causa.
es que Trump, en su cruzada para que la Reserva Federal bajara las tasas, había ordenado remover a una gobernadora de la Reserva y quien inició un juicio obteniendo medidas cautelares para seguir en funciones. Se debe destacar que esa decisión estuvo acompañada por un singular número de presentaciones llamadas amicus curiae, destacando el peligro de la pérdida de independencia de ese Banco Central. La mayoría justamente sostuvo que ese fue el elemento clave para tomar la decisión. Y como si esto no fuera suficiente, la Corte también rechazó el recurso de Trump contra la sentencia que lo había declarado culpable por abuso sexual y que había ordenado indemnizar a la escritora Jane Carroll con $5 millones. Pero hay otra sentencia de la Corte Suprema que puede tener repercusiones para nuestro país. Y es que se prohibió que los atletas transgénero que hayan nacido varones puedan competir en deportes de mujeres. La actuación en competencias femeninas de varones convertidos a mujeres genera todo tipo de controversias en los estados republicanos que las prohíben y los demócratas que las aceptan o al menos permiten compartir el podio, algo así como tener dos ganadores, un transgénero y una mujer. Y cerramos con una inquietante encuesta que Gallup publicó este lunes. Señala que mientras el país se aproxima a festejar el 250 aniversario de su independencia, 33% de los norteamericanos dicen estar extremadamente orgullosos de ser norteamericanos, la marca más baja desde que comenzó la serie en el año 2003. Existe otro 20% que dice estar muy orgulloso, con lo que apenas estamos por encima del 50%. Y hay una tercera categoría que son un orgullo moderado, 22%. La encuesta muestra que el declive más marcado se inició a partir del año 2017. Y si se separan las opiniones políticas, el 70% de los republicanos tienen el nivel más alto de orgullo, mientras que los demócratas están solamente en el 14% y los independientes en el 28%. Pero en las tres categorías se registran descensos. Y con ello los dejo hasta la próxima columna. Bueno, muchas gracias Marcelo, como siempre muy completo, muy amplio. Yo hay un par de cosas que quiero resaltar rápidamente. El fallo referido al decreto de Trump que iba en contra de la enmienda 14 de la Constitución y decía que no toda persona nacida en Estados Unidos era ciudadano, me parece una muestra de lo que es Estados Unidos. Y se puede aplicar el concepto a nuestro país en el sentido de que esto sí es seguridad jurídica. Sí. Porque están votando de los 9 jueces de la Corte, hay 6 que son conservadores. Y votan 3 de esos conservadores con los 3 liberales, votan justamente por mantener la ley tal como es, no importa la circunstancia. Evidentemente que hay una institucionalidad que se mantiene y eso es bueno. Ojalá nosotros pudiéramos recuperar la institucionalidad en tantísimos casos perdida, ¿no? Exacto. Lo mismo pasa con el tema del deseo de Trump de mover a los directores de la Reserva Federal a su antojo. No es así. Ahora, el último dato de Marcelo me pareció muy interesante. Estados Unidos se caracterizó siempre por el superorgullo de ser estadounidense, porque es el orgullo imperial, lógico, ¿no? Del Estado más fuerte del mundo. ¿Desde cuándo ese superorgullo se redujo? Y 2017, primera presidencia de Trump, ¿no? No es casual. No es casual. Cosas veredes, Sancho, cosas están ocurriendo en el mundo. Bueno. Antes de cambiar de tema, Marcelo nos cuenta para los que quieran todavía y se quieran tomar un vuelo ahora. ¿Cuánto salen las entradas? Las entradas para ver a Argentina mañana todavía quedan algunas a $2.000 cada entrada. Pero barato, porque yo leí en algún lado que algunas se vendían a $9.000. Bueno, Marcelo es columnista del derecho y del revés. Así que... y hoy hay un banderazo de 50.000 argentinos en Miami, en este momento. Y me ratifica Marcelo, efectivamente la baja de este orgullo americano es muy marcada desde la primera presidencia de Trump. Bueno, digamos que habla bien del pueblo americano. Tal cual. ¿no? Tal cual. Es decir, yo soy orgulloso de ser americano porque es una marca de democracia a nivel mundial y de democracia genuina. Y cuando empieza a dejar de serlo, imagino que el orgullo
y la identidad nacional va perdiendo el prestigio que tenía, que estaba basada en esos valores, ¿no? Eso es lo que... Yo siguiendo un poco tu línea de sentirse orgulloso, de ser tal, quiero hablar un poco de Venezuela, porque después de 27 años de chavismo, es decir, hay tal indignación en la gente, pocos se sienten orgullosos en este momento de lo que están viendo, porque más allá de lo inevitable de una cuestión como puede ser un terremoto, esto ha puesto en evidencia una total falta de infraestructura para casos complicados como puede ser este. Además, se alquilan las topadoras para remover escombros, hay algunos policías saqueando los policías. Algunos policías no tomándose, o algunos empleados públicos, según leí, tomándose selfies. Además, un número de víctimas que crece. Hoy lo que leí, había más o menos unas 40.000 personas sin localizar, lo cual no se sabe si están vivas, sino... Se habla de un piso de 10.000 muertos, yo creo que claramente cuando se conozcan los datos va a ser mucho peor, pero sobre todo lo que vos decís, Marta, la ausencia del Estado en una emergencia donde el Estado es absolutamente indispensable. Se cobran, también leí que se están... porque no hay infraestructura, están acumulando cadáveres en el puerto y se cobran las cremaciones en dólares. Es decir, bueno, pero la parte, siempre tratamos de ver la parte positiva de esto, la ayuda de otros países, incluso de Naciones Unidas, se ha hecho ver y se está haciendo ver, ¿no? Sí, incluso yo destacaría también, porque hay que destacar lo bueno, la ayuda de la Argentina, ¿no? Sí. Que no era tan esperable en todo este contexto político y que... Tal cual. Es valorable. Cuando uno está mirando y atendiendo lo que sucede en Venezuela y sobre todo lo que muestran los distintos canales de televisión del mundo, yo pensaba en Damiana Lanusse, y la hecatombe en Haití, que luego se vio fortalecida la crisis por la falta de controles, la falta de seguridad, la falta de Estado y este desmadre de las comunidades que cuando vale todo entra a ver un problema de ética y de valores y termina por ser una ley donde... la ley de la selva. La ley de la selva. Entonces uno piensa... ¿En qué medida el pueblo venezolano puede ejercer un control por sí mismo de la propia comunidad, ¿no? Porque esa sería toda la clave. Más allá de lo que haga o no haga el Estado, por la situación también caótica que tiene el Estado, es la propia comunidad a veces que puede generar controles internos, ¿no? Sí, pero cuando no hay marco exterior, es decir, yo creo esto también de alguna manera nos lleva a la Argentina, ¿no? Si vos tenés una desconfianza tan generalizada en la dirigencia como la hay acá, ni hablemos de la que hay en Venezuela, verdaderamente la gente, ¿por qué se va a sentir obligada a ella a cumplir la ley cuando el mensaje que baja desde arriba es justamente el contrario? Es decir, pero justamente por eso, Ale, lo que vos hablás de Marta y lo que planteás, ¿no? Como estas... personas que son heroicas en lo público y en lo cívico sobre todo y en la moral cívica. Yo estoy convencida que en los pueblos y en el venezolano seguramente hay personas que tienen esa calidad ética y uno espera que sean los que de alguna manera generen acciones concretas, ¿no? Pero no podés esperar. Bueno, pero de hecho, esto y lo otro, ¿no? Pero de hecho, algunas de las actitudes heroicas que se han desarrollado, se están desarrollando en este momento en Venezuela, pocas, pero tiene que ver con gente comprometida con el otro, gente comprometida con la condición humana. Y si hubiera existido una estructura, una infraestructura preparada para cualquier tipo de problema o de catástrofe que siempre pueden ocurrir y es inesperado, las víctimas a lo mejor hubieran sido muchísimo menos. Sí, ahí me parece que un agravante interesante para señalar es
esto ocurre, como dijiste vos, después de casi 3 décadas de un Chavismo. gobierno que se autoproclamaba gobierno del pueblo y que Socialista, autoproclamaba el rol del Estado. Y se autoproclamaba también un régimen socialista. Esto Tal no cual. es socialismo. No, ciertamente que no. No. Ahora, eso tampoco debería, es decir, derecho y revés, ¿no? Tampoco debería llevar a decir, bueno, como los que se dijeron socialistas, claramente sin serlo, sin ser más que una dictadura, generaron este desastre, la solución está en no tener Estado. Bueno, No, claramente, no. si algo demuestra el terremoto es que el Estado es indispensable. Exactamente. ¿No? El problema en todo caso es ¿Qué Estado? ¿Qué Estado? ¿Qué Claro. tamaño? ¿Con qué organización? ¿Con qué controles? Bueno, Porque y Ale, te pregunto, ¿qué Estado tenemos acá? Vayamos yo- ahora ya a Argentina, porque en un ratito llegue el invitado. yo y creo le que vamos a preguntar hay un esto par también. de, ahora que es todo escena, imágenes fuertes, etcétera. A mí me parece que hay una imagen muy, muy fuerte de esta semana, que es lo que quizás se podría llamar el triple abrazo, digamos, ¿no? El momento en que Manuel Adorni finalmente deja el gobierno después de meses de bochorno, donde él mismo reconoció haber cometido una serie de delitos, ya lo reconoció, haber falseado declaraciones juradas, haber evadido impuestos, más allá de que posiblemente Perdón, va a tener que enfrentar... una caracterización de Adorni que me pareció interesante, no sé qué analista político la hizo, pero me pareció perfecta. Es una persona que tiene indigencia conceptual cognitiva. Sí, sí. A ver, ¿no será... Pani fue. ¿Eso es de Adorni o de Santilli? No, sobre Adorni. Ah, ¿quién lo dijo? Y ahora, ¿Quién lo no me dijo? acuerdo, no me ¿No acuerdo. te acordás? Tantas Mirá, cosas. Ah, porque yo tengo otra... Ah, ahora sí se me imagino. No sé si me imagino. Decilo. No importa quién lo está, pero me pareció una definición fantástica. Ah, escuchen, mira. y tantos así debe haber. Indigencia conceptual cognitiva. No, pero yo lo que quería cerrar es el triple abrazo entre alguien que, como máxima autoridad constitucional después del presidente, reconoció haber cometido una cantidad de delitos. El presidente acepta la renuncia porque, pobrecito, su familia lo abraza y lo agrega al abrazo con el nuevo jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete actual es alguien a quien el presidente calificó como corrupto, engendro, inútil, pésimo candidato y comunista. ¿Sabían que le dijo? Milei le dijo comunista a Santilli. Y algunos hace 2 años. Algunos calificativos más fuertes, pero que no vamos a repetir acá porque son de una mala educación y una grosería total. Y lo mismo o cosas similares dijo sobre el nuevo vocero. Ujú, El exacto. nuevo vocero Bueno, presidencial. ahora, yo Y asocio sobre Patricia Bullrich. también. Bueno, Montonera entonces, pone bombas. Y tal el cual. Papa y qué sé yo. El bueno. Papa era Inimputable nuestro presidente. representante del maligno. Ahora, está bien, pero impresentable nuestro presidente. Yo lo que voy es a esto. Por eso retomo lo de Marcelo con el fallo de la Corte contra el inconstitucional decreto de Trump. Países que no tienen esa mínima seguridad jurídica, esa mínima presencia de las instituciones, como para no tener un jefe de gabinete asumidamente autor de diversos delitos, y como para no incorporar como jefe de gabinete a alguien que el propio presidente descalificaba y que además tiene serias sospechas también sobre su patrimonio, digámoslo, ¿no? Él, Ritondo, Vázquez en el Arca, etcétera. ¿Quién va a invertir en un país así? Y bueno, lo hemos dicho en el programa. En el último año considerado por la OCDE, en Argentina se invirtieron 3.100 millones de dólares. En Brasil, 77.000. En México, 41.000. En Chile, 13.000. En Colombia, la Colombia de Petro, 11.400. Sí, te Bueno, marca eso mirémonos al espejo, claramente. ¿no? Sí. Y justamente no solo esto, sino que puede llegar a lastimar este vínculo que Milei trata de mantener tan fuertemente con el gobierno de Trump. Y hay un diario estadounidense conocido, The Wall Street Journal, que publica un análisis sobre este tema de la investigación por presunto
enriquecimiento ilícito que involucra al ex jefe de gabinete Manuel Adorni, y advirtió que el caso no solo pone en cuestión una de las principales promesas de campaña del presidente Javier Milei, sino que también podría tener consecuencias en el vínculo político entre la Casa Rosada y el presidente de Estados Unidos. ¿Dijiste la casta rosada, dijiste? Podría ser. Estamos estudiando bastante el tema casta, la etimología, la diferencia con casto. A lo mejor sí, es bastante. Sí, bueno, pero a lo mejor tenemos coincidencias, que algunos funcionarios son parte de la casta y son castos también, ¿no? Bueno, tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Lo vamos a poder develar. A Carlos Fara, que además, ya lo vamos a presentar, pero a mí me encanta la profunda ironía y hasta las citas, diría, musicales. Yo sé que él querría hacer citas cinematográficas en las columnas, porque además es un crítico de cine y de series impresionante. Y yo le agrego lo que sería un piropo de Borges a la ironía. Borges decía que la ironía es una cortesía de la inteligencia. Bueno, yo creo que en Carlos claramente es así. Nos vamos a una breve pausa. Esta pausa, en este caso, no es para el invitado, es para Marta. Y yo la elegí justamente pensando en el evento de Rojas del que estuvimos hablando. Gracias. María Elena Walsh, Serenata para la Tierra de Uno. Oh, ya volvemos. Me van a hacer llorar. Y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en paz. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés. Tu programa de radio. Bueno, estamos de vuelta. Dijimos que estamos con Carlos Fara. Carlos ha estado varias veces con nosotros y es un personaje público, más de 35 años dedicados a la consultoría política. Fue hasta el año pasado presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos y fundó, si mal no recuerdo, en la Argentina, la Asociación de Consultores Políticos también, que presidió muchos años, diversos premios, innumerables campañas, consultor destacado. Bienvenido, Carlos. No, gracias. No sabemos de qué vamos a hablar con vos, porque hay mucho tema. Yo quiero decirle algo. Carlos, escúchame bien. Fin. Este es el título de su última columna. Totalmente. Contanos. Creo que estuve esperando meses para ponerle una columna a ese título, sabiendo que en algún momento algo iba a pasar, lamentablemente. La idea era, describir un poco. Ya lo veníamos, advirtiendo, la probabilidad de que se fuese. La pregunta era cuándo y cómo se iba, ¿no? Adorni, las consecuencias que eso traía, ¿no? Más allá del personaje,
qué implicaba eso en el tablero, ¿no? Digamos, para mi gusto, digamos, una Karina que retrocede un par de casilleros, porque, bueno, digamos, hubo que poner la cara por un personaje que no era relevante políticamente, ¿no? Que era simplemente un soldado, ¿no? un leal, y falta de profesionalismo político, ¿no? Porque realmente uno debería decir en un país como la Argentina, el presidente siempre tiene que ser el más informado, ¿no? Digamos, y obviamente hay diversos canales. No podía ser que el periodismo le advirtiese al gobierno qué le estaba pasando con Adovni sin que el presidente se enterara o que solamente confiara en su palabra. Ahí hubo mucho amateurismo y, vamos a decir, un reconocimiento velado de esos errores cuando el domingo el presidente dice, bueno, un poco volviendo a la línea que teníamos con Guillermo Franco, que es casi como decir que vuelva a la política, digamos, a ordenar esto, porque efectivamente estas experiencias no son así nomás, sobre todo teniendo en cuenta si vos querés solidificar un programa de reformas que te exige mucho políticamente, y después el 2027, ¿no? Por supuesto. Claro. ¿Santilli es la persona capacitada para lograr esto? Bueno, viste que tenés uno en el banco y ponés los jugadores que tenés, o sea, armás el equipo como podés, como dice Alfaro, ¿no? Dice, me gustaría tener otros jugadores, pero son los que tengo, ¿no? A ver, de lo que tenía alrededor, sí, me parece que era lo mejor. Un personaje que tiene capital político propio, que ganó 2 veces las últimas 2 legislativas en la provincia de Buenos Aires. Los vínculos con gobernadores, un personaje que pasó por el peronismo, pasó por el PRO, digamos, un personaje que, digamos, de esos muy eclécticos políticamente, que pueden hablar con todo el mundo y efectivamente tener un buen diálogo, un personaje no confrontativo, un personaje que funge de simpático, digamos, de buen comunicador, esa es la verdad, que seguramente, digamos, habrá pues tratado de poner algunas condiciones para no ser un soldado más, sino, digamos, estar en la mesa de decisiones con el ex triángulo de hierro, como para tener, ¿por qué temas tengo que poner la cara? ¿No? Y no simplemente que yo me entere por los diarios los líos que se arman, ¿no? Pero vamos a ver, me parece, si esto es un relanzamiento o no, para mi gusto es prematuro decirlo. Creo que para decir que hay un relanzamiento del gobierno significaría que tienen que pasar cosas distintas. Y por ahora, digamos, no lo sabemos, simplemente. Vos en la última columna mencionás el índice de confianza en el gobierno. Ya muchas veces nos habías explicado que es un buen indicador de cómo le va al gobierno e incluso de cómo le va con vistas a las elecciones. Y destacás que aunque el índice mejoró por primera vez después de 6 meses de caída, uno de los parámetros fundamentales, la evaluación general del gobierno, tuvo una nueva, aunque leve caída. Sí. Y que comparado con noviembre del año 25, cayó 12%. Entonces, ¿cuáles ves vos, cómo ve también tu consultora, que son los temas que más le preocupan actualmente a los argentinos y cómo inciden en esas preocupaciones el ingreso disponible, la situación familiar? Total. A ver, digamos que en el desgaste obviamente incidió mucho la corrupción, ¿no? Desde ya. Sobre todo porque el gobierno mismo se autoimpuso un parámetro exigente en esa materia. Recordemos que el presidente el 1 de marzo anunció la moral como política de Estado y a los 8 días pasó lo de Adovni y el viaje y después, digamos, la catarata de desastres. Que además Adovni no era un hecho aislado, ¿no? Digo, estaba Libra, estaba Andis, estaba Esper, y hay otros casos, digamos, vos mencionabas recién el caso Arca, hay otros casos dando vuelta. Entonces es como a medida, digamos, se van sumando los casos, se va solidificando la sensación de que hay corrupción en el gobierno, independientemente de si hay o no un sistema. En una de tus columnas que titulás El discreto encanto de pertenecer a una casta. Ahí queda en evidencia, en realidad son todos castas, los que se fueron, los que están. Claro. Y eso la opinión pública lo toma, ¿no? Digamos, el tema de son todos castas, bueno, son todos castas, digamos, es así. Como pasa en América Latina en general, digamos, no es exclusivamente de la Argentina, y que al final en todos los gobiernos hay corrupción, ¿no? Que lo hubo en el de Alberto, lo hay en el de Milei, y lo habrá en el del próximo que no sabemos cuál es, ¿no? Y que por lo tanto entonces miremos otros aspectos, otros parámetros, porque corrupción hay en todos, ¿no? Más, menos, ¿no? Y entonces después empiezan depende por supuesto del segmento social,
pero claramente, digamos, entre el público de Milei hay un público republicano, institucional, ético, que le importa el estilo, que 23, por lo menos para tomar un número, 23% que votó a Patricia en el 2023, que es mucho, que seguramente hay más, que estas cosas, digamos, le importan. Y después hay otro público que dice, bueno, sí, Cristina también robaba, pero por lo menos comíamos asado, digamos, cosas que hemos escuchado en los grupos focales. Y al final, digamos, cuando vos decís, bueno, está bien, entonces si hay corrupción en todos, ¿qué harán en lo económico? Y ese me parece que es el gran parámetro. Y ahora, digamos, la economía de calle, ¿no? La macro, que está claro que tiene algunos indicadores importantes. Eso, de esas cosas todos sabemos por experiencia, digamos, que vos no remontás ni fácil ni rápido, ¿no? Y que tiene que haber como una especie de boom de consumo popular para que la gente diga, bueno, pues digo, más allá del que el 2009 fue un año muy complicado para el mundo, porque veníamos de la crisis de 2008, Argentina tuvo mala cosecha, pero básicamente el 2010, mucho antes de que falleciera Néstor, la Argentina empezó a tener una recuperación de boom de consumo a tasa china descomunal, el 2011 fue también muy bueno. Y después, 2 años de superconsumo, la gente dijo, y bueno, que vamos para adelante. Tal cual, tal cual. Ahora, tal vos, cual. aparte de las variables económicas, tenés un concepto que resulta muy importante para entender algunas de las complejidades de la sociedad argentina. Vos hablás de humor social como una dimensión importantísima que en general no se tiene en cuenta en el análisis. Sí, totalmente, porque digo, una cosa es qué piensa un ciudadano de cómo va la economía. Otra dimensión, obviamente, es que piensa un ciudadano de cómo va a ir para adelante, ¿no? Si estamos mal, pero vamos bien, ¿no? Si vos tenés buena expectativa, digamos, estás dispuesto a síganme soportar. Que no los voy a defraudar. Claro, estás más dispuesto de decir, bueno, si este era el camino, banquemos algunos costos. Esa expectativa no está, digamos, porque ya hace unos 6 meses que Argentina tiene más pesimismo que optimismo, y es un detalle importante. Y el otro detalle que es que esto no significa que necesariamente una caída de imagen de un gobierno en particular se traduzca en una mala resultado electoral, ¿no? Porque después, como está pasando en todo el planeta, las elecciones se están definiendo por quién es el menos malo en cada situación. Y esta es una sociedad muy cansada, con poca energía, digamos, de brazos bajos, viste que no hay ni bocinazo, ni aplausazo, ni banderazo, ni nada, digamos, ni cacerolazo, ni nada. No es una sociedad que tenga energía para eso, no lo había habido ya en la campaña del 23, y la oposición al gobierno de turno tampoco la había promovido, porque dice, ya está, ahora vienen las elecciones, va a votar y otra cosa. Y en esa baja de energía es una sociedad muy castigada, ¿no? Como que si yo le digo, bueno, vamos en el 23, en el 27 tenemos que cambiar de vuelta, la mayoría van a decir, ¿de vuelta tengo que cambiar? ¿No? ¿Quién va a venir? ¿No? Para empezar otra cosa de cero. Y ahí empiezan los interrogantes que generan ese humor social profundo. Ahora, donde vos tenés que ver energía para querer cambiar. Si no está esa energía es complicado. ¿Y cómo puede incidir en eso, que es muy importante, que vos decís, la recuperación económica que se alega, la baja de inflación, algunas inversiones nuevas? ¿Cómo te parece? Mira, es que si vos no lo notás en el indicador de supermercados, almacenes, autoservicios, entonces no llegó, digamos. No, a vos se te puede recuperar, digamos, los paquetes turísticos, pero eso sabés que es un segmento muy acotado, que además hay un dato interesante, ¿no? En los últimos números del balance turístico, y es que también está para abajo. Sí, pero es que el fenómeno de concentración, ¿no? Digamos, hay más gente que va menos gente que va al exterior, pero los que van al exterior son gente que se va por más tiempo. Y si los viajes cortos a países limítrofes cayeron, que son los que, digamos, hacen gente de menos recursos. Es decir, ¿no? También crece la desigualdad. Absolutamente. Claro, porque en paralelo se está dando un fenómeno que quien tiene la suerte, como tenemos nosotros, de poder viajar, constata afuera que el poder adquisitivo
en comparación del dólar en la Argentina es mucho menor. Claro, totalmente. Es decir, está carísima la Argentina en dólares. Exactamente. Fenómeno que vimos muchísimas otras veces. Sí, ¿no? sí, totalmente así. Por eso, digamos, el tema es, si vos podés poner muchas estadísticas sobre la mesa, ¿no? El tema es si no te alcanza la plata o tu perspectiva, digamos, es pesimista, no hay vuelta que darle, digamos, ¿no? Es decir, obviamente es lo que pesa. Después, cuando vamos a eso, cómo se transforma eso en voto, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Claro, porque tiene que ver, perdón, con lo que tenés. Vos hay una frase tuya muy interesante también. Sin gestos de autoridad política, a la corta o a la larga el liderazgo no asoma. Y si no aparece el líder, tampoco aparecen los votos. Claro, totalmente. Y yo ahí te pregunto respecto de la oposición. Ahí está, eso es muy importante. ¿Ves una alternativa factible por afuera del kirchnerismo? Hoy está muy frío eso. Hay intentos, hay conversaciones, hay puentes, hay muchas conversaciones, inclusive, yo diría, no del cristinismo duro, la cámpora, etcétera, pero sí de Kicillof, digamos, diciendo, bueno, vamos a charlar con sectores peronistas, no kirchneristas o sectores progresistas, y pensemos en si podemos hacer un frente amplio progresista. Yendo a una primaria y que gane el que gane, al final, digamos, si el objetivo es darle pelea a Milei, bienvenido sea. Pero veo eso muy complicado por varias razones. Primero, los sectores, digamos, peronistas no kirchneristas, no solamente no tienen figura, digo, tampoco veo profesionalismo para plantear estrategias, con lo cual, ¿viste? Lo otro es personajes, digamos, más centro-progresistas, que me parece que, digamos, están como muy cautelosos respecto de conservar su propia comarca y después ver. Y un Kicillof que lo veo, que van pasando los días y no termino de ver al líder, ¿no? Que va a pegar el golpe sobre la mesa, que no compuso la nueva canción, que anunció hace más de 2 años, que está atado a Cristina Libre, porque lo ha dicho públicamente. Y entonces yo digo, si este domingo la elección es entre Milei y Cristina Libre, no hace falta hacer ninguna encuesta, ¿no? Entonces Milei versus Kicillof, el presente y el futuro versus el pasado, no hay mucha discusión. ¿Y cómo juegan, te parece a vos, los gobernadores o unos cuantos gobernadores en relación a esto? Mira, los gobernadores están en una, vamos a decir, una triple disyuntiva, ¿no? Primero, la recaudación viene cayendo, y ayer, digamos, vimos datos de vuelta, y la recaudación que cae es la recaudación coparticipable, con lo cual, digamos, es un lío. Estaba yo hablando ayer, digamos, con una persona de un municipio del Gran Buenos Aires, y la cifra que habían perdido en los últimos meses era descomunal para un municipio relativamente rico, ¿no? Así que imagínense el resto. De ahí decae a los municipios sin capacidad de hacer obras. El otro día yo hablaba con un funcionario de un cliente y me dice, Carlos, esto es el ajuste sin fin. Dice, no sé cuánta más gente voy a tener que echar, y después eso tiene un límite. Eso es un gran problema, con lo cual, como diría el presidente, los tengo agarrados de los... y entonces van a tener que negociar las cosas que necesito si querés que te vaya dando un vasito de agua cada tanto. Es un primer tema importante. El segundo tema es los gobernadores temerosos de que último momento aparezca una Olavio Violeta, ¿no? Y entonces dice, mirá lo que llega a pasar lo de octubre, aparece Trump, y entonces mejor reservo mi comarca, adelanto las elecciones y vemos qué pasa. Y la tercera cuestión, que eso ya, digamos, tiene de vuelta un poco más que ver con el ad ovni, porque ad ovni, entre los efectos políticos que produjo, es que se retrasó las discusiones importantes en el Congreso. Entonces se retrasa reforma electoral. Complicada, además, reforma electoral. Paso. Claro. Eso te iba a preguntar, se ve complicado, ¿no? Se ve complicado. Yo creo que sacarlas, creo que va a ser imposible. Lo que probablemente tengamos es los matices, ¿no? Digamos, no hacerlas obligatorias y algunos otros detalles. Pero, ¿eso qué significa? Vos hoy,
el 2 de julio no sabés cuál va a ser el cronograma electoral de la Argentina en 2027. Por lo tanto, si hasta ahora las PASO están vigentes. Y si las PASO están vigentes, el cronograma electoral empieza a principios de junio con la inscripción de frentes electorales. Entonces ¿qué voy a hacer como gobernador? Me traigo la elección abril o mayo. Claro. No quiero que me la contamine para nada. Por eso uno dice, ¿van a adelantar? Sí. En realidad la mayoría casi siempre adelanta, que tampoco es una novedad. El tema es para dónde adelanta. Entonces Córdoba, que andaba entre junio, julio, agosto a veces, digamos, la trae a mayo. Tucumán también, ya la designaron para mediados de mayo. Entonces quizá tengamos una especie de super mayo, porque nadie quiere que le contamine, porque no lo sé. Claro. Entonces, ¿para qué vas a correr bien? Es decir, que el año próximo va a ser votación, sí. Todo el año. Sí, totalmente Perdón. Así. No, era exaltada. No, pero realmente a mí me parece muy importante, con mi vozarrón, no te preocupes. Me parece muy importante tu análisis de qué sucede con Juntos por el Cambio. El PRO se desdibuja, digamos, cooptado por lo violeta, o ¿cómo ves vos esta cuestión de amarillo y violeta que da verde? No sé, ¿qué es lo que estás viendo? A ver, primero lo que veo es que la sangría también tocó un borde, ¿no? De gente que también, digamos, simplemente que no se banca el estilo, digo, para cambiar de patrón, digamos, me quedo con el patrón que conozco, digamos, para qué voy a hacer, porque si voy a seguir siendo empleado, ¿no? Es un detalle. Me parece que ya la sangría llegó hasta acá, y ya más, entre comillas, no pueden comprar, digamos, ¿no? No sé si les interesa. Eso por un lado. Segundo punto, creo que el PRO sigue teniendo mucha convulsión interna, ¿no? Con el propio liderazgo de Mauricio Macri. Porque Macri, digamos, hoy está más, vamos a decir así, por la venganza que por la construcción, ¿no? Y entonces, bueno, eso tiene una dificultad, pero, digamos, es un personaje estratégico, no tanto por la cantidad de poder que tiene, sino por la capacidad de daño que puede hacer, ¿no? El otro día el nuevo RIGI se aprobó con 130 votos, si vos le sacás los 12 diputados del PRO, te quedás, no aprobás la ley. Claro. Entonces, digo, ojo con estos detalles. Macri es muy rencoroso. Y es calabrés, ¿no? Es calabrés, claro. Y Milei también es calabrés, digamos, así que es difícil. Yo creo que yo no veo ningún proyecto serio en el PRO. Veo que gente bien intencionada, pero no más que eso. Y luego me parece, digamos, que hay muchos cruces de intereses políticos, económicos, empresariales, negocios muy complicados que también dificultan esa relación del líder con la base, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro de un personaje que está teniendo una buena consideración en la opinión pública, Patricia Bullrich? Uh-huh. A ver, Patricia creo que hizo un buen aprovechamiento de la situación, sin lugar a dudas. Ella, digamos, le habla a ese 23% que la votó. No nos olvidemos, digamos, que ese 23% podría haber dicho, bueno, entonces si es Milei, polarizamos en la primera vuelta, y no, digo, tuvimos una primera vuelta, digamos, muy fragmentada, una de las más fragmentadas de la historia. El tema es, ella tiene plan A y plan B, ¿no? Plan A es, bueno, si las cosas van bien, está todo, vemos qué hacemos, pero plan B, digamos, es que efectivamente las cosas van mal, digamos, considerar una alternativa por fuera y después ver, digamos, qué pasa en una segunda vuelta, porque esa fuerza, aun cuando vuelva a salir tercera, es estratégica en la discusión. Ahora, primero, hoy ella tiene mejor imagen que el presidente, pero no puede convertir en votos esa buena imagen. Falta mucho, ¿no? Claro. Pero, digamos, no es que si hay una elección mañana, entonces Patricia Bullrich da vuelta a la Argentina. Eso todavía lo tenemos que ver. Y el otro detalle es, ¿cuál es el discurso si las cosas van mal? ¿No? Claro. Yo me sumé a esto y entonces estaba equivocada.
de vuelta, te equivocaste, Patricia, un interrogante, ¿no? Que se le Bueno, puede eso hasta presentar a ahora mucha no gente. parece haberle costado tan caro, ¿no? No, Porque no, pero bueno, cambió viste, de camiseta tantas veces que ya no sé cuántas quedan. No por cambiar de camiseta, sino por el hecho de cómo, digamos, cómo sos distinto. Claro. ¿En qué sos distinta a Milei? Teniendo en cuenta que estabas adentro del gobierno. Y ahí empiezan los problemas. O sea que si le va muy mal a Milei, también, digamos, lo de Patricia es un interrogante. Tal cual. ¿No? Si le va muy bien, bueno, nada, tendrá que decir saludo 1, saludo 2. Y si le va por el medio, bueno, ahí empiezan a ver como las alternativas. Pero viste que si le va por el medio, nunca sabemos. Carlos, hay un tema que se trata mucho en estos días, cada vez más, sobre todo por la cantidad de gente involucrada. Hablamos de 7 millones de personas que no están en condiciones de acceder a crédito porque están en situación de mora y más de 5 millones y medio que están en mora de más de 90 días. Yo conozco bien el tema, como sabés, profesionalmente. Lógico, claro. Estamos hablando de 12,7% en el ámbito bancario de las familias y estamos hablando de más de 30% en las billeteras digitales. Eso aparece en las encuestas, aparece en la situación de la gente, porque lo que yo veo profesionalmente es un nivel de angustia como hace muchos años que no veía. Sí, es la palabra correcta, angustia, ¿no? Viste que la angustia es distinta de la bronca. Sí. Y ahí hay un matiz importante, porque vos con bronca rompes todo, entre comillas. La angustia a veces te encierra y te deja en tu casa, ¿no? Como desenergizado para reaccionar, por lo menos por ahora. También convengamos en que son sociedades distintas. En cualquier otro momento uno diría, che, esto me está afectando el bolsillo, doy vuelta, digamos, se acabó, no me banco más. Como pasó en el 19, digamos, ¿no? Claro. Sin ir más lejos. Ahora, claro, este es un fenómeno nuevo, con lo cual tampoco le podemos aplicar las reglas históricas de cómo reaccionan las sociedades frente a este tipo de situaciones, porque es cierto, digamos, que es todo como muy, muy distinto y que si no tengo alternativa, no sé, me lo pienso, ¿no? Pero, digamos, hay caldo de cultivo, eso sin lugar a dudas, y eso, ese dato que vos estás diciendo, que es de los más graves, porque a veces el tipo que está desocupado, que la desocupación, bueno, no es tan alta, pero digamos sabemos que la ocupación se está informalizando, pauperizando claramente, pero bueno, tenés un laburo, ¿no? Tenés un laburo. Mejor o peor, tenés un laburo. Pero esa situación de vos tenés el laburo y te estás sentís que te estás empobreciendo, entonces, digamos, es una situación mucho más complicada, porque además esto está tocando sectores medios. Viste que si uno dice, bueno, el sector medio más o menos zafaba y el tipo de abajo, bueno, qué sé yo, nada, un desastre. Me parece que esta es la situación, viste, no es muy distinto del 91-94, donde la Argentina tuvo boom de consumo, ¿no? Con inflación más baja, vale decir, o digamos el periodo 2003-2007, ¿no? Sí, yo creo que se parece bastante a 2002-2003, pero con una diferencia fundamental. En aquel momento lo que se veía hacia adelante era algo de expectativa. Sí, total, claro. En este momento, para esa gente que está así de afectada, básicamente, ¿cuál es el tema? Hoy el que paga el mínimo de la tarjeta, 2 meses está liquidado, ¿no? Totalmente. No tiene cómo remontar. Y en el 2002-2003 se avecinaba un futuro a nivel global muy positivo, y este es un mundo turbulento que no sabemos, ¿no? ¿Dónde termina? Tal cual. Dale vos. No, porque yo en general me gusta terminar para que la audiencia sí, quedan 2 minutos y medio, Marcelo. Ah, bueno. Tranquila, dale. Que comentes la fundación a la que vos pertenecés, que yo siempre te pregunto por lo mismo, que comentes de qué se trata y por qué es importante lo que hacen. Muy bien. CADAL es el Centro de Apertura para el Desarrollo de América Latina, pero fundamentalmente, digamos, nuestro eslogan es Derechos Humanos y Solidaridad Democrática Internacional, ¿no? Históricamente, digamos, trabajamos mucho sobre el tema de Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera. En los últimos años, digamos, empezamos a
digamos, tener como mucha mirada sobre el tema China, Corea del Norte, entre otras, y otras situaciones de autoritarismo, independientemente de esos países que son, digamos, como muy visibles. Y Cadal todos los años entrega el premio Graciela Fernández Mejide a los derechos humanos. Siempre, digamos, lo orientamos a determinadas situaciones, a veces a presos políticos, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a hacer ahora a fines de agosto, coincidiendo con... Avisanos para que Sí, nosotros difundamos. ¿A quién premian? No, todavía no. Todavía no. Y además, si lo supiera, no lo puede decir todavía. todavía No, no. yo no. Por ahí ya estaba para anunciarlo. No, todavía no. Y bueno, vamos a tener una actividad que es muy cerca en la biblioteca Huiraldes, digamos, así que somos vecinos. Y básicamente, bueno, lleva 23 años Cadal, ¿no? Claro. Por supuesto, digamos que dependió mucho, siempre depende de la cooperación internacional. La cooperación internacional está complicada, como todos sabemos, al retirarse Estados Unidos de esta situación. Así que bueno, pero seguimos, digamos, luchando y tratando de visibilizar este tipo de situaciones. Y tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre, trabajamos mucho con la cooperación checa, sí. ¿no? El otro día volvimos a proyectar en la Universidad del Cine la película Milada, que es sobre una defensora de derechos humanos que sufrió el nazismo y sufrió el comunismo, y tuvimos al representante de la embajada ucraniana y al representante de la embajada checa, ¿no? Así que bueno, nada, de eso se trata Cadal. Bueno, felicitaciones por eso. ¿Cuántos temas que nos quedan yo pendientes? Yo recomiendo, ¿sabés qué? A la audiencia que lo siga a Carlos, lo buscan, Carlos Fara, lo van a encontrar. Las columnas de los domingos. En Facebook y en Instagram. También. Las recomendaciones de películas, en serio, de películas y de series, pero no sabés lo que es. Es mejor que leer la mejor crítica, en serio. Yo lo leo a él y tomo eso. Yo Te diría que si pudiera se dedica nada más que a eso. Leo las columnas semanales. Eso aparte. Yo las sufro mucho, algunas, y además llegan el domingo, ¿viste? Que vos decís, el domingo es un día para descansar. Para arruinarlo. Bueno, nos están echando, nos hacen chau, lo aceptamos. Nos vamos. Fin. Tal cual. Un abrazo para todos.